Buenas tardes, operadores, ¿cómo están? Iniciando la semana, vamos a realizar nuestro análisis. Vamos a incorporar al dólar canadiense frente al dólar americano, dólar canadiense. Nos parece interesante lo que está presentando. Y bueno, vamos a confirmar o vamos a ajustar nuestro análisis en base a lo último que ha realizado el mercado. Ya les habíamos comentado al cierre de la semana pasada en relación a la perspectiva alcista reciente de el SP500. Estamos largos en el SP500 por encima de la media móvil de 50 en gráfico semanal, con mucha decisión. Entonces, nos mantenemos en nuestra perspectiva alcista, buscando resistencia en 28.15 y en gráfico de 4 horas, ajustando nuestra línea de tendencia al último movimiento. En un movimiento de tendencia, nosotros utilizamos la línea de contratendencia y los rompimientos de esas líneas como señales de entrada, y todas ellas, en el movimiento más reciente, han funcionado. También podrían utilizar las consolidaciones, este tipo de movimiento más lateral en ciertos momentos, que producen un rompimiento y también generan movimiento. Pero fíjense, en este caso, en corto plazo, el mercado se mueve en ondas, genera un nuevo alto y también un retroceso que también supera el rango. Entonces, este tipo de entradas en gráficos de menor temporalidad son entradas agresivas, entonces su salida debe ser agresiva. Es decir, si entramos largos, vamos a tratar de tomar ganancias con el tamaño del rango que estamos utilizando como referencia. Y efectivamente nos da para tomar ganancias de acuerdo a este rango. Entonces lo que les quería comentar es, durante este proceso de crecimiento se producen varios movimientos que nos permiten tomar entrada. Uno de ellos son los rompimientos de las líneas de contratendencia. Entonces se mantiene nuestra perspectiva alcista, siempre buscando evidencia en relación al movimiento. No hay evidencia de que el mercado quiera retroceder. Al menos todavía no nos ha presentado que esta tendencia reciente alcista haya culminado. Se mantiene, este movimiento se mantiene, y una prueba importante de ese movimiento será en 28.15 en resistencia para enterarnos si va a continuar o no en ese movimiento. Y aquí tenemos hoy un cierre de decisión del viernes y hoy un día de indecisión. Poco movimiento, poco volumen. De hecho, no se presentó mayor movimiento. Si nosotros ahora miramos el dólar index, viene retrocediendo, ya le habíamos comentado, un shooting star, esta vela, que es una señal de posible retroceso y de hecho inició un posible retroceso, un retroceso. Abre con un gap, retrocede levemente, una vela de indecisión, entonces nosotros mantenemos nuestra posición de mediano plazo al alza. Sin embargo, al menos ahora, corto plazo está descendiendo, está retrocediendo. Y bueno, está buscando soporte en la media móvil. Interesante este lugar para considerar posiciones en largo. También tenemos pasada resistencia, posible futuro soporte en 96.36 como posible lugar donde podemos también protegernos. Entonces, hay un leve retroceso que podría perfectamente darnos oportunidad de entrada en largo, en soporte y protegiendo nuestra posición por detrás de resistencia, por detrás de soporte. Así que muy atentos. En el caso del euro, si pierde terreno el dólar index, entonces gana terreno el euro. Y eso es lo que ha ocurrido. Con mucha timidez ha ido ganando terreno. Y nuestra perspectiva sigue siendo bajista porque no hemos superado niveles críticos para cambiar nuestra perspectiva. No hemos superado la media móvil, no hemos superado una resistencia, entonces nos mantenemos en el corto plazo, aunque está retrocediendo, con una perspectiva bajista. Es decir, nosotros vamos a buscar opciones de entrada
en corto en este par. Sin embargo, con una vela como la que acaban de observar en soporte, percibimos que el mercado, como suele hacer, mueve en ondas, entonces está iniciando un retroceso que nos podría dar una entrada en corto. Lo mismo con la libra. La libra, sin embargo, genera un patrón engulfing bull y ahora rompiendo por encima de la media móvil, y nosotros permanecemos con una perspectiva bajista, aunque en gráfico de 4 horas ya rompió la línea interna de contratendencia, la rompió al alza. Y fíjense cómo en gráfico de 4 horas la perspectiva es de retroceso, es decir, está retrocediendo. Entonces, si ustedes se ven como un operador estratégico en el corto plazo, en muy corto plazo, el posicionamiento es largo, pero en el mediano plazo el posicionamiento es corto. Entonces, no vamos a contradecir lo último que está ocurriendo y vamos a buscar oportunidades de entrada. No ha generado señales que confirmen un movimiento alcista. Cuando eso se produzca, entonces nuestra perspectiva cambiará. Esta resistencia está vigente en 1.2957, 1.3. El mercado está en 1.2923, en 1.2957. Todavía mantenemos resistencia. Entonces, no hay una señal contundente de cambio de dirección. Lo único que tenemos es rompimiento de esta línea de tendencia bajista reciente y nos estamos situando por encima de la media móvil de 50 en gráfico de 4 horas. No hay ondas alcistas todavía. Entonces esto es un retroceso. Cuando empiece a superar resistencia, entonces nosotros vamos a reevaluar nuestro posicionamiento. Por lo pronto nos mantenemos todavía con perspectiva bajista. El dólar yen, por su parte, nosotros estamos buscando posiciones en largo. También habíamos comentado el rompimiento de la media móvil y cómo retrocede el nuevo soporte, y vemos cómo, ya lo habíamos comentado, este nivel es un nivel de entrada interesante. Y de hecho lo ha sido hasta ahora muy tímido, algunos pips, pocos, pero fíjense cómo la media móvil sirve como soporte y este nivel definitivamente todavía no ha sido violado, todavía no ha sido superado. Entonces, la entrada en este nivel de soporte, protegiendo la posición detrás de la media móvil, ha sido una opción interesante de entrada. Se mantiene esa perspectiva alcista. En el dólar canadiense nosotros estamos incorporándolo al análisis y fíjense cómo en gráfico semanal, ¿qué ven ustedes? Una clara tendencia alcista, clarísima. Ondas alcistas, nuevos altos, bajos más altos, altos más altos. Y justo en soporte de la media móvil hace un engulfing bull en gráfico semanal. Nuestra perspectiva de este par es alcista, con soporte en 1.3095, cerca de la media móvil. 1.3114 está la media móvil. Y en este movimiento reciente alcista, entonces nosotros vamos a empezar a ver qué tipo de oportunidades se nos presentan. Un canal muy claro alcista. En gráfico semanal, y bueno, lo vamos a ver ahora en gráfico diario. Ahí tenemos nuestro canal alcista. Y vemos cómo en el caso de este movimiento, vamos a dibujarles Fibonacci.
tenemos un retroceso 618, 382, y posibilidad, en el caso de la línea de contratendencia, de rompimiento de la línea de contratendencia. Ya generó una señal de compra. Entonces, en el dólar canadiense, nuestra perspectiva es al alza. Entonces, estamos largos en el dólar canadiense. Rompimiento con decisión de la línea de contratendencia. Se ha mantenido en las últimas horas, últimos días, digamos, consolidado en gráfico semanal y en gráfico de 4 horas, un poquito más lateral. Entonces, muy atentos a lo próximo que vaya a hacer el canadiense, que viene haciendo una tendencia alcista muy clara, con retrocesos muy francos. Entonces, vamos a ver si continúa descendiendo hasta el soporte o, sin embargo, empieza a vencer resistencias, y si las vence, entonces se confirma esa entrada en largo. Y esa resistencia, vamos a colocarla. Esa primera estación está en 1.3374. El Bitcoin, por su parte, ya muchas personas contentas con este ascenso más reciente. La realidad del Bitcoin es que no ha logrado alcanzar ninguna resistencia. No hay un movimiento como el que veíamos previamente. Entonces, esta lateralidad realmente se ha mantenido por mucho tiempo, por varios días. Entonces, se detiene el movimiento, un gran ascenso, se detiene el movimiento, un gran ascenso, y después no continúa. Entonces, estamos ahora en un nivel crítico. No tenemos flecha de al alza o a la baja porque realmente no ha confirmado su intención. Estos movimientos, que pueden ser interesantes de corto plazo, no han generado señales decididas de movimiento al alza o movimiento a la baja. Sencillamente estamos dentro de un rango. Entonces, muy atentos con el Bitcoin en estos niveles. Hoy está cerrando levemente por encima de la media móvil. Vamos a ver cómo se desenvuelve en las próximas horas. El alemán, por su parte, continúa el retroceso y fíjense cómo ahora, el día de hoy, una resistencia interesante. No alcanza resistencia en 11.388 y empieza un leve descenso. Todavía lo último que ha ocurrido son ondas alcistas. Entonces, estamos observando un retroceso. Un retroceso inclusive, si esto se mantiene muy lateral, nosotros vamos a eliminar Fibonacci porque ya no tiene ningún sentido dibujar Fibonacci en un rango lateral. Y nos vamos a mantener observando qué ocurre entre soporte y resistencia. Sin embargo, ahora él asciende, se detiene levemente el día de hoy y la resistencia se encuentra en 11.388. Podría continuar o sencillamente podría ser otra onda, otro retroceso para continuar su movimiento. El petróleo, por su parte, en resistencia, ya se sitúa por encima de la resistencia, generando nuevo alto. El petróleo acaba de dar una señal al alza, generar nuevos altos. Está en 55.93. Entonces está confirmando este ascenso reciente, superando a la resistencia. Estamos en un buen lugar para tomar posiciones en largo y proteger la posición detrás de resistencia. Ese es el tipo de cosas que hacemos dentro de la metodología. Buscar ese tipo de entradas cerca de soporte, cerca de resistencia. Vamos a buscar los rompimientos y los rebotes y a partir de ahí buscar oportunidades. Estamos en un lugar de oportunidad. En el chino, en el mercado chino, fíjense, ya le habíamos hablado de una entrada
Lo vamos a ver en gráfico de 4 horas y hoy se confirmó esa entrada. Esperamos que algunos de ustedes hayan podido aprovechar esa oportunidad que señalamos el viernes. Fíjense cómo rebota y esta vela también la señalamos como un nivel de entrada. Y fíjense cómo funcionó la operación el día de hoy. Excelente oportunidad. Esperamos que todos hayan tenido oportunidad de aprovecharla. Se la señalamos en el análisis y lo mismo ocurrió con Hong Kong. Exactamente la misma situación. En soporte, fíjense, de una tendencia, tomamos posicionamiento en soporte y fíjense cómo funciona la operación el día de hoy. Esta fue una buena entrada como para entrenarnos en este proceso de operar tendencias. El mercado japonés, por su parte, genera un nuevo alto, sin embargo, ya en pleno retroceso. Hoy fue una vela de indecisión, es decir, sube ligeramente y desciende y el cuerpo es muy pequeño. Entonces, estamos dentro de un canal alcista, nos mantenemos con perspectiva alcista, sin embargo, hoy realmente genera un nuevo alto y luego un retroceso ligero, después de haber rebotado en la media móvil como soporte. Bien interesante, también está ascendiendo el japonés. Y el oro, por su parte, también estamos alcistas en el oro. Hoy generamos un nuevo alto y nos da una señal de compra. Una confirmación de que el equipo de los toros está en control. Porque alcanza un nuevo alto. Y al alcanzar un nuevo alto se confirma la perspectiva alcista. Por supuesto, cuando un equipo anota un punto, entonces se retira para producir ese tipo de movimientos a los que estamos acostumbrados, que es de onda. El mercado se mueve en ondas. Entonces, luego del rompimiento de este rango lateral, funciona el rompimiento y ahora estamos generando un nuevo alto. Estamos en resistencia, pero nuestra perspectiva reciente es alcista. Así que se mantiene la perspectiva alcista en el oro, alcanzando los 1320, el alto fue en 1327. Bueno, hasta aquí el video, espero que les sirva. Antes me gustaría recordarles las bases de nuestra metodología. Son 3 pivotes y un core. El primer pivote es el mercado, que nos presenta situaciones de tendencia o lateral. En el segundo pivote tenemos las herramientas, que son las herramientas del análisis técnico, los soportes y las resistencias. Y en el tercer pivote tenemos las oportunidades, que son los rebotes y los rompimientos que se producen en los soportes y resistencias en mercados alcistas o laterales. Esos son los 3 pivotes fundamentales de la metodología. El core de la metodología es la gestión de riesgo. Lo más importante para el trader es gestionar el riesgo. Es la única forma de sobrevivir estos mercados. Gestionando el riesgo, nosotros vamos a lograr minimizar las pérdidas cuando hay una operación perdedora y vamos a compensar esas pérdidas con operaciones ganadoras que van a generar más que lo que perdemos cuando perdemos. Solo es posible cuando hay una apropiada gestión de riesgo. Y esa es la base de la metodología que le estamos enseñando. Es la base de una metodología que refleja toda la experiencia que tenemos en estos mercados por mucho tiempo. También hemos pasado por épocas donde complicamos excesivamente nuestros análisis, agregando muchos indicadores, agregando muchísimos elementos sobre el gráfico, que lo que hacen es confundir al operador.
Se van a dar cuenta que los operadores que tienen un plan simplifican su perspectiva, no andan llenando el gráfico con tanta información, que lo que hace es confundir, generar dudas. También llegamos a hacer backtesting de muchísimos indicadores técnicos. Consideramos que el price action se adapta mejor a todas las circunstancias que presenta el mercado. Algunos indicadores nos dan buenas ideas, pero si estamos muy atentos a lo que hace el precio, los indicadores no van a agregar información nueva. Entonces se dan cuenta que simplificando el proceso nos permite tomar decisiones de una forma más estructurada y al mismo tiempo que gestione el riesgo, y eso nos permite finalmente mantenernos dentro del mercado. Les hemos dado varias opciones de operaciones y tenemos una perspectiva muy clara de la tendencia más reciente. Y eso les va a permitir a ustedes ir puliendo el análisis. Entonces, manténganse dentro de la metodología, intenten generar foco con su plan y gestionando el riesgo. Con el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que es preferible mantener un análisis sencillo, simple, que llenarse de tantos indicadores sobre el gráfico, que generan confusión. Yo era uno de esos operadores antes. Entonces, los invito a que perteneciendo al grupo de estudiantes del programa Premium, entiendan cómo aplicar esta metodología y cómo finalmente conseguir la consistencia en estos mercados y al final del proceso alcanzar la maestría, operando nuestro propio capital y realizando nuestras propias inversiones. Que estén muy bien, que pasen buenas noches.